Buenas tardes, jóvenes estudiantes del quinto grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni de Guaral. En esta oportunidad, estudiantes, reciban el saludo del profesor David Guamán, que siempre espera que para todos los peruanos y todos en general, en toda la humanidad, nos vaya muy bien y que nuestra salud no sea resquebrajada por ningún tipo de enfermedad, mucho menos por el coronavirus. Queridos estudiantes, en esta ocasión voy a darles la bienvenida al área de Historia Universal y a una nueva sesión de aprendizaje. Es la sesión de aprendizaje número 6, que corresponde al quinto grado de educación secundaria. Quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, hoy va a compartir con ustedes uno de los tantos temas de la historia universal. Estos temas, muchachos, están prácticamente concatenados con el Imperio Romano. Y a partir del Imperio Romano van a ir creándose nuevos reinos y nuevos imperios. De la misma manera también se van a ir desintegrando. Se forman nuevos reinos e imperios y se desintegran. Comenzamos primero con la desintegración del Imperio Romano para poder entender mucho mejor esta clase. El Imperio Romano, estudiantes, tuvo como último emperador a Flavio Teodosio, llamado también Teodosio el Grande. Este último emperador del Imperio Romano unificado llegó a tener dos hijos, Honorio y Arcadio. Ahora, Honorio y Arcadio, ambos pretendían quedarse con el poder, con el trono de su padre, como una especie de ¿a qué hora cae? Porque me corresponde yo asumir el trono y ser el nuevo emperador de Roma. Y Honorio y Arcadio se habían jurado enfrentarse a muerte por el trono de su padre. Para evitar esto, como buen padre, me imagino que cuando ustedes sean padres, van a por todos los medios intentar de que sus hijos no se peleen entre sí, y si notan que hay algunos pleitos, harán esta salida salomónica, ¿no? Partir en dos. Se llama salida salomónica. Partió en dos el Imperio Romano y llamó al primero Imperio Romano de Occidente, cuya capital fue Roma. El segundo, el Imperio Bizantino. Como decía, el Imperio Romano de Occidente, la capital fue Roma, y fue entregado a Honorio, y conformado por pueblos latinos, los fundadores de Roma, ¿ya? En cambio, el Imperio Bizantino, estudiantes, apareció con el nombre de Imperio Romano de Oriente. Disculpen el coronavirus. El Imperio Romano de Oriente. Disculpen, muchachos, no puedo cortar la grabación porque el tiempo se va. No puedo interrumpir. Su primera capital fue la ciudad de Bizancio. Años después, llamado Constantinopla, razón por la cual también se le reconoce como Imperio Bizantino y otorgado a Arcadio. ¿Qué quiere decir? Que el Imperio Romano, que era uno solo, quedó dividido en dos. Imperio Romano de Occidente, Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Roma, capital del Imperio Romano de Occidente. Bizancio o Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Por el nombre de Bizancio se le llamó Imperio Bizantino. Ahora, muchachos, acá tengo al Imperio Romano dividido físicamente. Observa que ambos imperios rodean al mar Mediterráneo. Ya dice, para el año 364 la división del imperio ya era un hecho. Roma dominaba el occidente y Constantinopla el oriente. Es decir, Roma dominaba todo lo que es el color guinda, Roma de occidente. Y Constantinopla dominaba el de color dorado, ¿no? El Imperio Romano de Oriente. Ya dividido este imperio, muchachos, ¿por qué toco este tema? Porque simplemente al dividirse este imperio, el poder militar de ambos va a resquebrajarse. Y van a ser presa más fácil de los pueblos enemigos que ellos tenían.
Por un lado, el Imperio Romano de Occidente tenía un grupo de pueblos enemigos llamados los germanos, y los romanos le llamaron bárbaros. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente tenía como enemigos a los eslavos, que también eran reinos germanos, a los persas, que estaban hacia el oeste de ellos, y a los musulmanes, a los pueblos de origen árabe musulmán. Ahora, muchachos, como decía, los pueblos germanos o llamados bárbaros por los romanos van a ser los pueblos enemigos de Roma. Estos bárbaros, queridos estudiantes, van a atacar al Imperio Romano de Occidente y luego van a tumbárselo. Cae Roma en poder de los reinos bárbaros y se desintegra prácticamente el Imperio Romano de Occidente. ¿Y en qué año cayó el Imperio Romano de Occidente en poder de los reinos bárbaros? En el año 476, después de Cristo. En este año, en el 476 después de Cristo, muchachos, cae el Imperio Romano de Occidente y también va a terminar la Edad Antigua. Termina la Edad Antigua y va a dar comienzo a la Edad Media. Esta Edad Media va a durar casi cerca de 1000 años. Todo este tiempo de 1000 años, cerca de 1000 años, va a vivir el otro Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, o llamado también Imperio Bizantino. Cerca de 1000 años permaneció el Imperio Bizantino, pero después de eso, en el año 1453 después de Cristo, por fin los musulmanes, los turcos musulmanes, van a tomar la ciudad de Constantinopla y van a tumbar el poder del Imperio Romano de Oriente. Y adiós el Imperio Romano. Entonces, ¿qué quiere decir? Durante toda la Edad Media, el Imperio Romano de Oriente permaneció en pie. Pero ya, terminando la Edad Antigua, en el año 476, el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, ya había caído en poder de los reinos bárbaros. Ahora vamos a conocer más a profundidad quiénes integraban y dónde vivían estos reinos bárbaros dentro del continente europeo. Veamos, muchachos. Aquí están los reinos bárbaros en este mapa. Y este mapa similar o si pueden, ustedes imprimen este mapa y lo pegan a su cuaderno, porque estoy pidiendo como tarea. A ver, ¿quiénes son los reinos bárbaros? Se dividieron especialmente en 3 grupos, pero sobresalieron 2. Los germanos y los eslavos. Los germanos son aquellos que están con círculo rojo, que aquí vemos. El primer reino germano, los anglosajones, en Inglaterra, ¿ve? Los anglosajones en Inglaterra. Segundo reino germano bárbaro, los reinos de los francos. Este reino de los francos, muchachos, va a ser el principal reino que se va a sobreponer a los demás reinos bárbaros y va a formar un gran imperio años después. Lo vemos más adelante. Muchachos, ahora acá tenemos al reino de los suevos en Portugal, al reino de los visigodos en España. ¿Qué quiere decir? El origen de España es el reino de los visigodos. Inicialmente, los españoles son visigodos, los portugueses suevos, los franceses francos, los ingleses anglosajones, ¿ya? Anglosajones. Los italianos, perdón, primero vamos por el norte de África, el reino de los vándalos, ¿ya? Los vándalos, norte de África. Los italianos, descendientes de los ostrogodos, ¿ya? Ostrogodos, es decir, a ver, anglosajones Inglaterra, francos Francia, suevos portugueses, visigodos españoles, reino de los vándalos norte de África, reino de los ostrogodos Italia, otro reino bárbaro germano, reino de los lombardos sur de Alemania y reino de los sajones en Alemania, muchachos. ¿Ya? Los sajones son alemanes. Todos los círculos rojos pertenecen al reino de los germanos. ¿Ya? Ahora, acá, muchachos,
tenemos otro reino, el reino de los eslavos, conformados por los turingios, los gépidos, los ávaros y los búlgaros, principalmente. Vemos en el otro esquema ahora, muchachos, todos estos pueblitos fueron los reinos bárbaros enemigos de Roma y enemigos de Constantinopla. Acá tenemos estos pueblos bárbaros separados en tres grupos. Los reinos germanos, ya hemos visto el círculo rojo, los eslavos, círculo verde, y de las estepas hacia el Asia, prácticamente hacia el este de Europa, ¿no? Estos grupos de los reinos o de los pueblos bárbaros están formados de esta manera. Este esquema va al cuaderno. Ya, no se olviden, esto va al cuaderno. Ahora, muchachos, luego tenemos, como había dicho, primero, de todos estos reinos jóvenes, ¿quién es el que sobresale y va a formar un nuevo imperio? Es el reino de los francos. Los francos, muchachos, van a establecer, dice acá, el imperio carolingio. Ahora entramos a la historia del imperio carolingio. Este imperio carolingio, muchachos, nace como el reino franco. ¿Ya? Es decir, antes de ser imperio carolingio, se llamó reino franco. Uno de los reinos bárbaros que atacó Roma. Este reino franco tiene su pequeña historia. Primero, el primer rey del reino franco fue, aquí está, Meroveo. Fíjense en el puntero, Meroveo. ¿Ya? Meroveo. Este tuvo un hijo. ¿Ya? Su hijo tuvo otro hijo. Le dio un nieto. Este nieto de Meroveo se llamó Clodoveo. Cuando Clodoveo se hace grande, se convierte en rey. ¿Rey de quién? Clodoveo es rey del reino franco. Y al reinar, él dice muy bien, a partir de hoy día toda la familia de mi abuelo, todos van a ser los descendientes de mi abuelo, van a ser los reyes del reino franco. Y como él dice, toda la familia de mi abuelo, ¿cómo se llamó su abuelo? Meroveo. Entonces va a formar la dinastía Mero, en honor a su abuelo, Merovingia. O sea, es decir, todos los descendientes de Meroveo son los que son llamados a ser reyes del reino franco. Pero ¿qué pasó? Muere Clodoveo en el año 511. Y el reino de Francia, el reino franco se va a dividir en Neustria, Austrasia, Borgoña y Aquitania. Cada uno de estos reinitos, muchachos, van a tener reyes. Pero estos reyes van a ser ociosos y flojos, llamados reyes holgazanes. Estos reyes van a llamar a sus mayordomos nobles y les van a encargar el poder. Y les dicen, bueno, reyes nobles, gobiernen en nombre de nosotros, porque como somos reyes, vamos a darnos una gran vida y descansar. Entonces estos reyes no gobernaron, no reinaron. Se llamaron reyes holgazanes. ¿Quiénes gobernaron? Gobernaron los mayordomos nobles. Ahora, ¿quiénes sobresalen de estos mayordomos nobles? Va a sobresalir Carlos Martel. Carlos Martel es un mayordomo noble. Ya sobresale él porque a los árabes va a derrotarlos en la batalla de Poitiers. Ya sobresale ya Carlos Martel como gran guerrero. Llega a tener un hijo, su hijo llamado Pipino el Breve. Pipino el Breve, muchachos, al tomar el poder del reino franco, ya dividido en 4, pero ya el reino franco al fin y al cabo, va a destronar al último rey holgazán. ¿Quién era el último rey holgazán? Childerico III. Lo destrona a Childerico III y Pipino el Breve toma el poder. Y Pipino el Breve va a decir muy bien, señores, ahora, en honor a mi padre, todos los descendientes de mi padre Carlos, la familia de Carlos va a gobernar a partir de hoy. La familia de Carlos, la familia Carlos, o sea, la dinastía carolingia, ¿ve? ¿De dónde viene Carolingia? De Carlos. Entonces la dinastía carolingia se implantó con Pipino el Breve. A partir de ahí todos los Carlos, los descendientes de Carlos Martel serían reyes del reino franco. Muchachos, ahí aparece uno de los descendientes de Carlos Martel, su nieto, llamado Carlomagno o Carlos Magno. Este Carlos Magno, muchachos,
hijo de Pipino el Breve, es el que va a establecer el gran imperio carolingio. Tomó el poder y emprendió el desarrollo de una vasta política de conquista, fundó el imperio que llevaría su nombre y logró ser coronado por el Papa León III, emperador de un imperio romano cristiano y franco, llamado Imperio Carolingio. Su capital estuvo en la ciudad alemana de Aquisgrán. Entonces ya está formado el Imperio Carolingio, muchachos, ¿con quién? Con Carlomagno, ¿ya? Entonces, pero todo imperio, lamentablemente, muchachos, por la sed de llegar al poder de los descendientes, también va a ocurrir la misma historia, se va a dividir. Vean, muchachos. Pero primero vamos a ver, antes de la división del Imperio Carolingio, cómo quedó el Imperio Carolingio. Miren, casi toda Europa le pertenecía al Imperio Carolingio. El de color verde, territorios heredados por Carlomagno. El de color rosado, territorios conquistados por Carlomagno. Carlomagno fue un gran conquistador. El de color anaranjado, territorios que dependían del Imperio Carolingio, es decir, eran colonias del Imperio Carolingio. No sé si en contra de su voluntad o con su voluntad propia, pero dependían del Imperio Carolingio y eran parte del Imperio Carolingio. Y aquí, de color morado, llamado las marcas, ¿qué eran las marcas? Eran cuarteles militares o zonas francas donde estos militares cuidaban cualquier tipo de penetración de pueblos enemigos. Y estaban ubicados en 4 zonas estratégicas, fíjense, ¿ve? Por Bretaña, la marca bretona. Por el norte de la actual España, la marca hispánica. O sea, bretona es, ahora por ahí queda Holanda. Ya por Holanda, marca bretona. Al norte de España, marca hispánica. Y por el este de Hungría, Austria, la marca panónica. Y por cerca a Polonia, actual Polonia, la marca soraba. Eran como una especie de fuertes militares que cuidaban todo el imperio carolingio. Como decía, muchachos, no todo imperio se mantiene en pie. Vamos a ver la desintegración del imperio carolingio. ¿Por qué se dio? Carlomagno muere en el 814 y entonces empieza la desintegración del imperio. Le sucede en el gobierno su hijo Luis el Piadoso, o llamado también Ludovico Pío, quien tuvo problemas con sus hijos. Llegó a tener 3 hijos: Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Estos 3 hijos, Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, ya ¿a qué hora cae? ¿A qué hora cae? Estaban en su mente sobre el gobierno de su padre. Cosa que al dejar el poder Luis el Piadoso, estos 3 soñaban con ser los nuevos emperadores o reyes del imperio carolingio. Notado esto, Luis el Piadoso, al igual que Teodosio el Grande, Luis el Piadoso dice, bueno, estos mis 3 hijos, si yo muero, estos 3 se matan. Antes de que se maten, voy a dividir en 3 reinos. Entonces lo divide en el reino de Italia, o reino romano, y se lo entrega a Lotario. El reino de Francia, o reino francés, se lo entrega a Carlos el Calvo. Y el Luis el Germánico, Alemania, reino germánico o alemán. Ahora, muchachos, para poder entender bien esto, ¿qué quiere decir? Aquí parte Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, ya se dividen el imperio carolingio. Parte Italia, parte Francia y parte Alemania. Pero el reino romano con el reino germánico se van a unir. Acá se unen, muchachos. Flechas rojas se unen. ¿Y qué van a formar? El Sacro Imperio Romano Germánico, el SIR. El Sacro Imperio Romano Germánico. Que lamentablemente esta unión del Sacro Imperio Romano Germánico va a ser desintegrado en 1806 por la invasión del ejército francés de Napoleón Bonaparte. Esta es la división del imperio carolingio. El color morado para reino de Carlos el Calvo, el color verde, reino de Lotario, Italia, y el color anaranjado, reino de Luis el Germánico, Germania o Alemania.
Entre el verde y el anaranjado se unieron y formaron el Sacro Imperio Romano Germánico, que en 1806 fue desintegrado por Napoleón Bonaparte. Y hoy en día ya existen independientes, Francia, Alemania e Italia. Y esa es la historia. Francia, Alemania e Italia descienden ¿de dónde? Descienden del reino franco y del imperio carolingio. ¿Ya? Muchachos, espero que les haya servido de mucho esta clase de hoy. Y acá tienen el trabajo de extensión. Lean con detenimiento lo que tienen que hacer, muchachos, y hagan caso a estas indicaciones. Por el tiempo que se me va, cualquier consulta por el WhatsApp grupal, pero los trabajos que yo pido por el WhatsApp personal. Mis queridos estudiantes, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Los quiero mucho, cuídense, hasta la vista, jóvenes.